Ok, buenos días, iglesia. Okay. Hoy, por favor, abran sus Biblias en 1 Corintios. Hoy vamos a ver todo el capítulo 8, todos los 13 versículos. Y mientras lo buscan, quiero mencionar algo. Hay algo muy interesante sobre las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto. Solo por el contexto de las dos cartas que tenemos, 1 Corintios y 2 Corintios, parece que había mucha comunicación entre ellos, entre Pablo y los corintios. Primero Pablo visitó a los corintios, luego envió otra carta anterior a 1 Corintios. Hace referencia a esta carta en 1 Corintios 5:9, que dice: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Más tarde Pablo recibe a unos visitantes de la iglesia y le traen un informe. Es entonces cuando él responde con esta carta de 1 Corintios. Entonces, la carta de 1 Corintios es una respuesta a preguntas y la informe que Pablo recibió. Y la comunicación sigue, pero menciono esto para mostrar que en nuestro texto de hoy, Pablo está respondiendo a algo que ellos le habían preguntado. Por eso empieza versículo 1 con: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Deben de haberle preguntado sobre la comida ofrecida a los ídolos. Y así nuestro pasaje, estos 13 versículos de capítulo 8, son la respuesta de Pablo. ¿Tiene sentido esto? Sí. Ok. Muy bien. ¿Todos están ahí en sus Biblias? Ok, espero que siempre debe ser marcado, porque cada domingo estamos en 1 Corintios, ¿verdad? Bueno, 1 Corintios capítulo 8, vamos a leer todo el capítulo, versículos 1 al 13. Ahora yo tengo que encontrarlo. 1 Corintios capítulo 8. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Versículo 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil,
el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Bueno, iglesia, oremos por la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Dios, eres tan bueno. Te alabamos por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor inquebrantable. Y te damos gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en nuestro lugar como pago por nuestros pecados, para que pudiéramos reconciliarnos contigo. Ayúdanos a disfrutar de esta reconciliación, de la relación que ahora tenemos contigo. Ayúdanos a escucharte esta mañana mientras estudiamos tu palabra juntos. Abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír y nuestras mentes para comprender. Y ayúdanos a poner en práctica lo que aprendamos. Conforma nuestra vida a tu imagen. Te pedimos todo esto según tu voluntad, para que tú recibas toda la alabanza, honor y gloria. Te amamos, Dios, y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, con el pasaje de hoy, necesitamos un poco más de contexto de lo normal. Pero primero quiero ver qué nos acordamos, porque hemos estado en 1 Corintios por creo que casi 20 semanas. Entonces, ¿alguien recuerda dónde estaba la ciudad de Corinto? ¿Alguien? ¿En el país que hoy es qué? ¿Alguien recuerda? Nadie. Vamos a tener que hacer exámenes para que no olvidemos. En Grecia. Y estaba a solo 80 kilómetros de ¿qué ciudad importante? ¿Qué es una ciudad grande en Grecia? Atenas. Gracias, Edith. ¿Y quién me puede contar algo sobre Atenas y Grecia? ¿Eran principalmente cristianos? ¿Sí o no? No. Bueno, ¿y qué creencias tenían entonces? ¿Filosofía? Sí, otros dioses falsos, ¿verdad? Muchos dioses falsos. Dioses como Sus. ¿Quién es otro? ¿Quién? Sus, Afrodita. Afrodita era la diosa más grande en Corinto. También Apolo, Atena y muchos otros. Así que cuando Pablo sembró la iglesia en Corinto, estaban rodeados de dioses falsos y religiones falsas. Y muchos gentiles sí llegaron a la fe. Y eso creó una dinámica muy interesante en su iglesia. Por un lado estaban los creyentes judíos, que habían crecido observando la ley y otras costumbres judías. Y por otro lado, los creyentes gentiles, que no sabían nada de la ley del Antiguo Testamento, ni de las costumbres judías. Pero como una sola iglesia, ahora eran solo una familia. Eran hermanos y hermanas en Cristo. Ahora tenían que vivir en comunidad unos con otras, con estas diferencias en cómo crecían.
Y por eso esto causó algunas tensiones, unos choques. ¿Viven según las leyes judías? Aunque ya se hayan liberado de esas leyes. ¿A qué tradiciones culturales paganas hay que renunciar los gentiles? Hay algunos que sean inocentes, hay otras que vayan en contra del Evangelio. Estos son los tipos de preguntas que los corintios le hacían a Pablo. Y en nuestro pasaje te hacen una pregunta específica. Una pregunta sobre comer alimentos que habían sido ofrecidos a los ídolos. Recuerda, la ciudad de Corinto tenía muchos ídolos, muchos dioses falsos, y ofrecían sacrificios de comida a esos dioses falsos. Y una parte de los sacrificios se entregaba a los líderes del templo. El problema era que los líderes del templo recibían mucha más carne de la que podían consumir. Así que vendían la carne que no podían comer en los mercados locales, como el mercado que tenemos en el centro aquí. Entonces puedes imaginar como si había comida en el mercado que está aquí en el centro y carne que antes fue sacrificado a un dios falso, un dios maya, por ejemplo. Es lo que estaba pasando. Entonces, el pregunta era, ¿está bien comer carne? ¿Esa carne que antes se había sacrificado a los ídolos? Había un grupo, la mayoría judíos, que no creían que importara comer carne sacrificada a los ídolos, porque sabían que los ídolos no eran reales. Entonces, ¿por qué es malo comer carne que antes había sacrificado a los ídolos si no eran reales? Pero el otro grupo, la mayoría gentiles, muchos de los cuales solían participar en esos sacrificios a los mismos dioses falsos, sentían que debían evitar comer esa carne. Les recordaba de su antigua vida. Así que la cuestión es, ¿quién tiene razón? ¿Los judíos o los gentiles? Y creo que ellos querían que Pablo va a dar una respuesta. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién tenían razón? ¿Los judíos o los gentiles? ¿Quién piensa los judíos eran correctos, que está bien comer la comida sacrificada a los ídolos? ¿Nadie? ¿O solo no quieren levantar su mano? Ok, ¿quién están de acuerdo con los gentiles que no deben comer el carne que antes eran sacrificados a los ídolos? Ok, ¿unos manos? Ok, entonces, los dos son correctos. Y vamos a profundizar un poco más en esta respuesta o cómo es que los dos son correctos. Entonces vamos a ver eso mientras avanzamos. Pero lo más importante de este pasaje no es tanto la respuesta correcta o quién tenía razón. Lo importante es cómo debemos convivir sabiendo que habrá diferencias entre la misma iglesia. Que no son, especialmente diferencias que no son necesariamente una cuestión de pecado o no. Déjame dar un par de ejemplos para que podamos ver cómo se aplica esto a nosotros hoy en día, porque creo que no nos enfrentamos al mismo problema con el ejemplo del sacrificio de comida de nuestro texto. Imaginemos entonces que yo tengo la convicción de no consumir alcohol. Yo sé que no es necesariamente un pecado, pero tengo la convicción de no hacerlo.
pero voy a visitar a alguien que no tiene la misma convicción. ¿Cuál sería la mejor manera de respetar las convicciones de cada uno? ¿Verdad? O otro ejemplo. Durante mi tiempo aquí he oído a muchos cristianos, incluso a pastores, a expresar sus convicciones de que no hay que ir a la feria. También yo sé que hay muchos creyentes de verdad, que no comparten esa misma convicción. Así que no se trata necesariamente de un tema de pecado. Y entonces, ¿cómo conviven los creyentes como solo un cuerpo, como una familia en Cristo, mientras tienen esas convicciones diferentes? Esa es la pregunta. Eso es realmente el corazón de lo que Pablo está enseñando a los corintios aquí. Y espero que lo entendamos, porque yo quiero que seamos un grupo de personas que podamos tener diferencias, no diferencias en qué es pecado o qué no, pero diferencias con cosas que no son necesariamente hablando con pecado, solo convicciones. Pero entonces yo quiero que podamos ser ese tipo de iglesia, continuando estando unidos y continuando animándonos y desafiándonos mutuamente en la fe cuando tenemos esas diferencias. ¿Tienen sentido esta idea? ¿Sí? Ok. Bueno, Pablo nos da 3 puntos o 3 objetivos para una vida cristiana que nos ayudarán a navegar por estas diferencias, o cómo podemos definir, cómo podemos estar unidos durante las diferencias. Entonces voy a compartirlos una vez. Número 1, los creyentes deben actuar con amor. Los creyentes deben actuar con amor. Número 2, los creyentes deben actuar según la verdad. Y número 3, los creyentes deben actuar para Cristo. Actuar con amor, actuar según la verdad y actuar para Cristo. Bueno, vamos a empezar con el primero. Actúa con amor. Todas las acciones de los cristianos deben estar motivados por el amor. Vemos de nuevo los versículos 1 al 3 para ver esta idea. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Entonces Pablo empieza su respuesta usando sus propias palabras. Recuerden, él está respondiendo a una carta. Entonces ellos dijeron, todos tenemos conocimiento. Esto venía probablemente del lado de los judíos, de aquellos que pensaban que estaba bien comer comida que se había sacrificado a los dioses falsos. Básicamente estaban diciendo, sabemos o tenemos el conocimiento de que esos dioses falsos no son reales. Entonces, ¿qué es el problema? Ahora, lo interesante es que Pablo no les dice si tienen razón o no. Al menos no al principio. No se refiere a ese conocimiento del que habla. En cambio, les recuerda algo aún más importante. Y eso es el amor. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, Pablo no está diciendo que todo conocimiento sea malo y que solo el amor sea bueno. Simplemente está diciendo que el conocimiento sin amor es malo o puede ser malo. Iglesia, estoy seguro de que hay ateos, por ejemplo, o personas de otras religiones
que podrían describir nuestro evangelio de una forma más elocuente y completa que muchos cristianos. Entonces tienen el conocimiento en su mente, pero no es el conocimiento intelectual lo que salva, ¿verdad? No es solo el conocimiento intelectual que lo salva. Es la gracia de Dios la que salva, la que actúa a través de nuestra fe, de nuestra creencia en Él, de nuestro arrepentimiento de nuestros pecados. Pablo continúa diciendo, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. Y por eso el conocimiento más importante no es lo que tú sabes sobre Dios, ni sobre sus mandamientos, es lo que Él sabe de ti, que Dios te conozca. Es lo más importante. Porque, iglesia, estábamos muertos en nuestros pecados, perdidos y sin esperanza. Pero Dios nos conocía, nos abrió los ojos para que lo veamos, nos abrió la mente para que lo conozcamos y nos abrió el corazón para que lo amemos. Y de nuevo, el conocimiento, entonces, no es malo cuando se basa en el amor. Solo es malo cuando no se basa en el amor. Cuanto más conocemos a Dios o somos conocidos por Él, más debería crecer nuestro amor. Es la idea. Así que el problema de los corintios no es que tuvieran conocimiento, sino que no tenían amor por sus hermanos o no actuaban con amor por sus hermanos. Al menos no con un amor bíblico. Entonces lo que quiero hacer ahora es definir el amor bíblico. ¿Qué es un amor bíblico? Para que sepamos cómo actuar con amor, especialmente cuando hablamos de diferencias, porque es más difícil amar a alguien cuando tenemos diferencias. Es más fácil cuando nunca hay tensión, nunca hay conflicto, nunca hay diferencias. Entonces, ¿qué es ese tipo de amor? Bueno, empecemos por lo que no es el amor bíblico, porque la palabra amor es una de las palabras que tiene una definición mundana y otra definición bíblica. Y obviamente como creyentes estamos llamados a amar con un amor bíblico. Y de hecho la Biblia tiene varias palabras diferentes para referirse al amor. Es como si hubiera diferentes como niveles, por ejemplo. La primera, y creo que vamos a poner todos estos en la pantalla, y es bueno porque no sé cómo no puedo pronunciar estas palabras griegas muy bien, pero la primera es phileo. Es un amor de tipo amistoso. Por ejemplo, podría usarlo con Nicho. ¿Dónde está Nicho? Sí. Siento un amor phileo para ti, Nicho. Es mi amigo, lo amo. La segunda palabra que usa la Biblia para el amor es storge. Este amor es de tipo familiar, específicamente con una madre, un hijo, un hermano o hermana, ¿verdad? Así que podría decir que siento un amor storge por mis hijas. Las amo, ¿verdad? Y luego está eros. Ese sería el tercer tipo de amor y es como un amor romántico o sexual. Por eso, según la Biblia, este está reservado para un esposo o una esposa. Para mí, este amor es solo para mi esposa. Así que podría decir que siento amor eros por Madi, por mi esposa. Y obviamente esto es diferente a cómo amo a mis hijas o a Nicho, ¿verdad? Ojalá que sí. Y luego
el último tipo de amor es la palabra más fuerte que usa la Biblia. Es la palabra ágape. ¿Cuántos de ustedes han oído esa palabra antes? Ágape. Sí. He visto en muchas tiendas, tienda ágape, o hay una clínica ágape. Bueno, pues esta es la palabra en la que quiero enfocar. ¿Por qué es la palabra que Pablo usa en nuestro pasaje? Y si queremos animarnos unos a otros en medio de las diferencias, debemos saber cómo amar de esta manera. Entonces, lo primero que podemos decir sobre este amor es que es incondicional, incondicional. Y es muy importante que empezamos aquí, porque no tenemos que saber cuáles son las diferencias. Estamos llamados a amar, ya sea comer comida sacrificada a los ídolos o no comerla, ya sea ir a la feria o no ir, tenemos que amarnos los unos a los otros, sin necesidad de estar de acuerdo ni de tener razón en lo que pensamos. Amamos en una forma incondicional. Y antes de que empieces a pensar en lo difícil que es esto, porque sí es difícil, quiero recordarnos que así es como Jesús nos amó a nosotros. Nos amó a pesar de nuestro pecado. Romanos 5:8 lo dice así, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, y eso sería un ágape amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Parece que los corintios pusieron el amor a un lado para dar prioridad a tener razón en esta diferencia, debido a la condición de sus diferencias. ¿Tiene sentido eso, iglesia? Bueno, lo segundo que podemos decir sobre este amor es que es desinteresado, desinteresado. Y de hecho, da prioridad este amor a la otra persona, por encima de nosotros mismos. Y esto es algo con lo que yo sé que muchos de nosotros estamos familiarizados con esa idea, especialmente los padres. Tomamos decisiones dando prioridad a nuestros hijos por encima de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los amamos, ¿verdad? Bueno, Pablo dice que debemos hacer eso incluso con aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Hay tantos pasajes de las Escrituras que nos enseñan esto. Esto es el corazón del Evangelio, el corazón de la fe cristiana. Filipenses 2, 3 y 4 lo dice así. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Wow. Para mí no es muy fácil, pero es más fácil hacer eso una vez. Pero siempre viviendo con este tipo de amor con todos, muy difícil. O Romanos 15, 1 al 2. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Así que el amor ágape considera a los demás por encima de nosotros mismos. Los corintios no estaban haciendo eso, ¿verdad? Les preocupaba más poder hacer lo que ellos querían que el estado de sus hermanos más débiles. Otra vez, Pablo está diciendo básicamente, aunque tengan razón, y versículo 7, sin embargo, no todos tienen este conocimiento.
porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes, de alguna manera, se convierta en piedra de tropiezo para el débil. A los corintios les preocupaba más su derecho que el bienestar de sus hermanos. Y por eso, aunque no pecan al comer la comida sacrificada a los ídolos, sí pecan por la forma en que tratan a sus hermanos. Escucha cómo sigue Pablo. Dice en los versículos 10 al 12, porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así el pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando es débil, pecan contra Cristo. Entonces el pecado no es comer o no comer. El pecado es cómo tratamos nuestros hermanos en la fe. ¿Verdad? Así que tenemos que amar desinteresadamente, pensando más en ellos que en nosotros mismos, en sus necesidades que en nuestras necesidades, pensando más en los demás. Y de nuevo, así es como Cristo nos amó. Dejó a un lado sus sentimientos humanos de no querer sufrir ni morir con el propósito de salvar a aquellos que el Padre le había entregado. Y si estamos dispuestos a aceptar este amor, tenemos que estar dispuestos a amar a los demás de la misma manera, con un amor ágape, dejando a un lado el querer tener razón, dejando a un lado nuestros sentimientos o nuestras derechas y poniéndolos a ellos en primer lugar, amándolos con un amor ágape. Bueno, ahora hay una tercera cosa que hay que tener en cuenta sobre el amor ágape, y es que se basa en la verdad. Y esto es importante. El amor no va en contra de la verdad. Y ahí está todo el segundo punto. Así que vamos a esperar. Pero es que debemos actuar con la verdad. Pero antes de seguir, quiero clarificar algo que acabamos de ver. Este amor del que habla Pablo no se basa en las emociones, que a veces es como pensamos en el amor mundano, por ejemplo. Pero este amor se basa en el amor de Cristo por nosotros, lo cual a veces es más bien una decisión que es una emoción, un compromiso. Ahora, no estoy diciendo que este amor esté vacío de emociones, solo que no se basa en ellas. No son el fundamento o la fundación. Hay tantas veces, iglesia, en las que yo no quiero amar a alguien, si soy honesto. Y estoy seguro de que ellos tampoco quieren amarme a mí, a veces. Pero si queremos encontrar la unidad, debemos fijarnos en Cristo y en su amor perfecto en esos momentos en los que nuestras emociones nos fallan. Y seguir comprometidos con el amor de todos modos. Incondicionalmente y preocupándonos más por ellos que por nosotros mismos. ¿Todo eso tiene sentido? ¿Ese tipo de amor? Es importante, iglesia, porque es lo que yo quiero por nosotros. Porque estamos formando quién somos como iglesia.
Solo hemos hemos sido una iglesia por un poco más de 2 años. Entonces, pero tenemos que amar uno a otro con este tipo de amor. Porque yo sé, tal vez no hemos experimentado tantas diferencias todavía, o tantas dificultades entre uno a otro, pero va a pasar. 100% va a pasar. Y si no estamos como comprometidos de amar en esta forma, no vamos a, no sé, alguien va a salir o va a tener conflicto o tensión que no refleja al Evangelio, ¿verdad? Bueno, continuemos con el segundo punto. Los creyentes deben actuar en la verdad, actuar con amor y actuar según la voluntad o la verdad. Esto es a lo que me refería hace un momento. El amor ágape no va en contra de la verdad. Esta podría ser la tentación en lo que hemos hablado hasta ahora. Sí, los amamos, pase lo que pase, incondicionalmente. Y sí, los amamos poniendo sus necesidades por delante de las nuestras. Pero eso no significa que aceptemos sus acciones pecaminosas. No significa que nos quedemos callados si están haciendo algo malo. Decirle a alguien la verdad, aunque no quería oírlo, aunque le pueda herir, es amar. Por ejemplo, si viera a Seila, mi hija pequeña, por ejemplo, corriendo hacia un acantilado, le diría con amor, no, ¿verdad? Para que pare lo que está haciendo, para evitar una consecuencia que podría ser grave. Así que el amor y la verdad no se oponen el uno a otro. Amamos con un amor ágape, basado en la verdad. Escucha cómo lo explica Pablo, versículos 4 al 7, o 6, perdón. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Así que la verdad a la que se aferran los corintios es que solo hay un Dios, ¿verdad? Citan Deuteronomio 10:17, que dice, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Y así, aunque los corintios no estén actuando con amor, algo que Pablo ya les ha dicho, al parecer están intentando ir a la palabra de Dios en busca de la verdad. Y tal vez hay otra motivación, pero están citando la palabra de Dios. La verdad que usan para discutir es, solo hay un Dios verdadero. Y es cierto, acabamos de cantar sobre esta verdad, luz verdadero. Y por eso, ¿por qué evitar la comida que ha sido sacrificada a dioses falsos? Si solo hay un Dios. Como los dioses son falsos, esa comida en realidad no está siendo sacrificada a nada. Y hay verdad en eso. El problema que comparte Pablo es que hay otras verdades que no tomaron en cuenta ellos. Una es el hecho de que los demonios sí existen. Él se refiere a ellos como los llamados dioses o señores. De hecho, lo explica con más detalle en el capítulo 10. Vamos a ver eso en, creo que 2 o 3 semanas. Pero Pablo básicamente está diciendo, sí, solo hay un Dios verdadero, pero también hay demonios.
Así que tal vez no siempre sea sabio involucrarse, sobre todo cuando no es necesario. Y así de nuevo, la verdad es que sí, hay un solo Dios, pero hay demonios. Y aunque no tenemos por qué temer a los demonios, eso no significa que todos los creyentes tengan la madurez espiritual para actuar de la misma manera, ¿verdad? Por eso Pablo sigue como sigue. En el versículo 7 dice, no todos tienen este conocimiento o madurez espiritual, podríamos decir. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil o inmaduro, se mancha. Esto nos lleva a la otra verdad que tal vez no consideraron ellos. Hay que tomar en cuenta la conciencia y hay que tomar en cuenta la madurez espiritual. Te pondré un ejemplo personal para ayudarnos a entender esta idea. Según mi conciencia, no debería beber alcohol, yo personalmente. ¿Creo que beber alcohol es un pecado? No creo eso. Emborracharse, sí, es un pecado. Pero el simple hecho de beber con responsabilidad no es un pecado. Pero aún así, yo no voy a beber o tomar alcohol, según mi conciencia, ¿verdad? Entonces no es pecado, no estamos hablando de pecado, no, estamos hablando de conciencia con algo. Ahora, si no fuera maduro espiritualmente, si fuera un creyente débil, podemos imaginar cómo deberían reaccionar los demás creyentes. Deberían mostrarme su alcohol en la cara y decirme, a mí se me permite beber, no es pecado. ¿Eso sería bien o no? No, probablemente no, espero que no. No estarían pecando según su conciencia, pero estarían pecando al tentarme según mi propia conciencia, ¿verdad? Ahora, como dado que no soy un creyente como débil ni espiritualmente inmaduro, tal vez eso cambie las cosas. Por ejemplo, si saliera a cenar con mi esposa y otra pareja y ellos decidieran beber, a mí no me tentaría en absoluto. No va a afectarme, no va a tentarme. Entonces está bien. Podremos convivir con conciencias diferentes. La cuestión es si un hermano tiene una conciencia un poco más débil, el creyente más maduro o tal vez con más conocimiento podría o debería priorizar el crecimiento espiritual de su hermano débil sobre su propia libertad o derecha. ¿Te parece ilógico? ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Espero que podamos ver que la verdad no está cambiando ni comprometiendo. Se trata de cómo la vivimos según las personas y las circunstancias en las que nos encontramos, considerando el conocimiento de los demás, considerando la madurez de los demás y sus conciencias con cómo interactuar con el mundo. Y es por eso que Pablo dice lo que dice en versículo 13. Porque obviamente Pablo es maduro, ¿verdad? Pero escuchen lo que él dice. Si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. ¿Es pecado comer carne sacrificada a los ídolos? No. ¿Es pecado evitar la carne sacrificada a los ídolos? No. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta al manejar estas diferencias? La conciencia
de nuestros hermanos, la madurez espiritual de nuestros hermanos, por el bien de la unidad de la iglesia. Y esta misma idea se aplica a todo tipo de diferencias. Beber alcohol o no, ir a la feria o no ir, escuchar música secular o no, ver programas de televisión seculares o no, tatuajes o no tatuajes. Todos estos son ejemplos de la vida como actual, ¿verdad? Y definitivamente vamos a tener esas diferencias en una iglesia, porque tenemos diferentes experiencias que afectan estas cosas. Tenemos diferentes niveles de madurez, de conocimiento, y tenemos que pensar en todo eso como una iglesia. Bueno, antes de seguir quiero hacer otra clarificación, porque aquí hay que encontrar un equilibrio por parte del creyente más fuerte o del creyente más maduro. Debe luchar contra el orgullo. Es la tentación, es ser orgulloso. Así que en lugar de preguntarse, ¿qué se me permite hacer? Debe preguntarse, ¿qué beneficia a mis hermanos y hermanas en Cristo? Pero tiene sentido, ¿verdad? Entonces no estamos pensando en nosotros mismos, estamos pensando en ellos. ¿Qué beneficia a mis hermanos y hermanas en Cristo? Es una pregunta mejor. Pero por parte del creyente más débil o del creyente espiritualmente inmaduro, el objetivo no es que todos los demás se adapten a ti y a tu situación. El objetivo es que todos maduren en su fe para que podamos disfrutar de las libertades cristianas, incluso si tenemos conciencias diferentes. Por ejemplo, creo que el ejemplo de alcohol es bueno, que dos personas pueden cenar juntos, uno con la conciencia de no tomar, otra con la conciencia que está bien y que está tomando en el momento, pero no va a afectar su unidad, ¿verdad? La meta es que todos pueden tener esta madurez para que podamos continuar unidos, sin siempre tener que evitar cosas, ¿verdad? Pero sí evitando algo ayuda a un hermano mientras son débil y inmaduro en su fe. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos lo que Pablo está haciendo aquí? Nunca voy a comer carne sacrificada a los ídolos si va a afectar a mis hermanos. Porque su fe es más importante que mis derechos. ¿Verdad? Es la idea, es lo que Pablo está enseñando aquí con este punto de actúa según la verdad. Entonces actuamos con amor y actuamos según la verdad. Y eso nos deja con nuestro último punto. Y es el más sencillo y el más corto, pero tal vez el más importante. Todos los creyentes deben actuar con amor. Todos los creyentes deben actuar según la verdad y todos los creyentes deben actuar para Cristo. Sobre todo, deben actuar para Cristo. Y lo que quiero decir con eso es que Jesús debe ser el centro de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. El objetivo en última instancia no son nuestras preferencias, ni nuestras libertades, ni siquiera simplemente llevarnos bien unos con otros. El objetivo es Cristo, honrar a Cristo, glorificar a Cristo, parecernos más a Cristo. Y eso es realmente así a lo que Pablo ha estado trabajando todo este tiempo. Escucha de nuevo el versículo 12. Él dice, y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando es débil, pecan contra Cristo. ¿Escuchamos eso? Pablo no dice, acabas de pecar contra tu hermano, dice, has pecado contra Cristo. ¿Por qué? Porque los creyentes estamos unidos
a Cristo. Somos un cuerpo. Y por eso la forma en que nos tratamos unos a otros le afecta profundamente a Él. Por eso dice Jesús en Mateo 25, versículo 14. En cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicieron. Iglesia, a Jesús le importa cómo nos tratamos unos a otros, cómo mantengamos la unidad, la forma en que nos hablamos, la forma en que nos consideramos unos a otros, la forma en que manejamos nuestras diferencias. Todo eso le importa a Cristo. Y así la pregunta cambia un poco, ¿verdad? En lugar de preguntar, ¿puedo hacer esto? ¿O se me permite hacer esto? La mejor pregunta sería, ¿honrará esto a Cristo? ¿Me ayudará esto a amar mis hermanos y hermanas? ¿Edificará esto a los demás en el amor? Pablo dice algo similar en 1 Corintios 10, 31, solo un par de capítulos más adelante. Dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hagas lo que hagas, come, bebe, trabaja, descansa, habla, cría a tus hijos, ama a tu esposo o esposa, interactúa con creyentes o que piensen de forma diferente a ti. Hazlo todo para la gloria de Dios. Es la meta, es el objetivo. Y creo que esto cambia la forma en que vemos la libertad cristiana. Porque la libertad cristiana no consiste en poder hacer por fin lo que queremos. La libertad cristiana es la liberación del pecado para que podamos vivir por fin para Cristo. Romanos 6 habla de esto. Antes de la salvación éramos esclavos del pecado. Vivíamos para nosotros mismos, para nuestros deseos, para nuestra carne. Pero ahora, a través de Cristo, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y nos hemos convertido en esclavos de la justicia. En otras palabras, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Lo vimos esto hace unas semanas, en 1 Corintios 6, 19 y 20. No se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios. Es lo que hacemos con nuestra libertad. Iglesia, Jesús nos compró con su sangre. Nuestras vidas le pertenecen ahora, lo que significa que nuestras decisiones le pertenecen, nuestras libertades le pertenecen, nuestras conciencias le pertenecen. Y sinceramente, esto debería hacernos sentir un poco más humildes. Porque a veces podemos abordar esas áreas grises con orgullo. El creyente más fuerte puede volverse orgulloso de su libertad. El creyente más débil puede volverse orgulloso de sus restricciones o sus preferencias. Pero ambos olvidan la pregunta fundamental. ¿Estoy honrando a Cristo? La vida cristiana no consiste en demostrar lo libre que eres. Y tampoco se trata de demostrar lo santo que eres. Se trata de seguir a Jesús. Creo que Pablo es el ejemplo perfecto de esto. Versículo 13, otra vez. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Básicamente está diciendo, estoy dispuesto a renunciar a mis derechos si eso ayuda a mi hermano a seguir a Cristo. ¿Por qué estaría Pablo tan dispuesto a hacer eso? Porque eso es exactamente lo que Jesús hizo por él, por nosotros. Jesús dejó a un lado sus derechos y privilegios en el cielo por nuestro bien, por nuestra salvación.
Y ahora Pablo dice que los cristianos deberíamos estar dispuestos a hacer lo mismo por los otros, por los unos por los otros. Sabes, uno de los mayores testimonios ante el mundo no es una iglesia donde todo el mundo esté de acuerdo en cada tema secundario. Esa iglesia no existe. El mayor testimonio es una iglesia donde la gente se ama de verdad a pesar de las diferencias. Una iglesia donde los creyentes maduros son pacientes con los creyentes inmaduros. Una iglesia donde los creyentes inmaduros están creciendo en la gracia y la verdad. Una iglesia donde todos miran juntos a Cristo. ¿Dónde están? En su camino. Jesús dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. No dice si creen exactamente la misma cosa. Dice si se tienen amor los unos a los otros. No si siempre ganas todas las discusiones, no si todo el mundo comparte todas tus convicciones, sino si se aman los unos a los otros. En la iglesia, ese tipo de unidad solo se da cuando Cristo está en el centro. No es posible si Cristo no está en el centro. Porque si Cristo está en el centro, entonces puedo dejar a un lado mis preferencias, puedo ser paciente, puedo mostrar misericordia, puedo decir la verdad con amor, puedo buscar la paz y la unidad. ¿Por qué? Porque ya no se trata de mí, se trata de Él. Bueno, para terminar, quiero que pensemos por un momento de nuestros propios corazones. ¿Estamos actuando con amor? ¿Estamos actuando según la verdad? ¿Y estamos actuando para Cristo? Cuando la gente interactúa con nosotros, ¿ven humildad, paciencia, misericordia, una disposición a sacrificarse por el bien de los demás? ¿O simplemente ven a alguien luchando por defender sus propias preferencias o sus propios derechos? Iglesia, seamos personas profundamente arraigadas en la verdad, llenas de amor y totalmente centradas en Cristo. Porque al final del día eso es lo que significa la madurez cristiana. No solo saber más, sino amar más, servir más y parecernos más a Cristo. Bueno, oremos.